Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Quién va a ser el valiente que se va a prender en este nuevo vivo? Vamos a esperar un ratito. A ver qué dice la vibra. Y hoy estamos acá para hablar sobre los procesos de transformación dentro de esto que es el camino espiritual. Los procesos de transformación en el camino espiritual son varios. Tenemos varios. Algunos probablemente digan que hay muchos más, y puede ser, sí. Digamos que los procesos de transformación tienen que ver mucho también con el individuo. Tienen que ver con cuántas capas de cebolla tenemos que sacar para encontrarnos con nuestro verdadero yo, con ese yo, te diría, importante, trascendental, con, digamos, con sacar todas las capas defensivas que ha creado el ego, porque el ego de alguna manera ha creído que las necesitó. Y probablemente en su momento haya sido así. En algún punto, dentro de ya sea tu crecimiento biológico o de las diferentes vidas que cada uno haya tenido según las reencarnaciones, es muy probable que tengamos situaciones en las que tengamos muchas capas. También tiene que ver con qué hemos hecho en las diferentes vidas y si hemos resuelto o no situaciones que teníamos que resolver o no. Si decidimos dejarlas pasar o hacernos cargo. Eso también implica, ¿por qué? Porque si yo me hice cargo, entonces mi cebolla, por decirlo de alguna manera, no va a tener por ahí tantas capas. Buenas a los que se van sumando. Gracias Instagram. Gracias. Gracias Instagram por empezar a funcionar. Gracias. Como venía diciendo, los procesos de transformación dentro del camino espiritual, desde mi perspectiva, son 4. Probablemente si uno consultara otros autores o otros por ahí maestros, te dirían por ahí que son muchos más o menos, pero como decía antes, para mí los principales, los más por ahí relevantes, son 4, diría yo. El primero, sí, totalmente. Instagram madrugó, Instagram se portó bien. Son 4. El primero se le dice la doncella ¿cómo se le dice? Tiene otro nombre en el coso. Sería como el joven despreocupado, él o la joven despreocupada,
que sería la persona que todavía no ha tomado del todo conciencia de que hay algo más profundo que lo vivencial inmediato que viene de los sentidos. Que hay algo más que el mero dinero, o no sé, o los exámenes, o las rentas para pagar, que vive de una manera dentro de lo que llamaríamos el camino espiritual, muy despreocupada, de una manera más, más superficial, de una manera mucho más, como diríamos, al borde, digamos, ¿no es cierto? O sea, voy por la vida y me dedico a hacer lo que creo que tengo que hacer. O sea, estoy plantada en una situación que tiene que ver más con mis creencias, no creencias religiosas o creencias universales, sino creencias sobre lo que es vivir. Esto que puede ser para muchos, podría ser, por ejemplo, buenos días a los que se suman. Esto podría ser, por ejemplo, bueno, en este mundo hay que estar todo el tiempo estudiando, trabajando, consiguiendo una pareja, teniendo chicos, todo lo que tiene que ser más relacionado a lo mundano. Que no por eso no quiere decir que no sea espiritual, el tema es desde qué lado lo estás haciendo. Yo puedo decir, sí, voy a tener una pareja, pero lo puedo hacer desde un lugar más consciente. Lo puedo hacer desde un lugar donde realmente estoy escogiendo a mi pareja, ya no porque siento carencias o porque estoy incompleta, si no tengo una pareja, o por situaciones de ese estilo, sino porque lo que busco ya es otra cosa. Ya no estoy buscando por ahí que alguien me llene, por ejemplo. En cambio, el joven despreocupado o la joven despreocupada, justamente lo que buscan es eso. Es más bien seguir como lo que ellos creen son los lineamientos de la vida. Esos lineamientos son básicamente eso, el seguir el curso que la sociedad te dictamina. Y todos estamos de alguna manera teniendo o hemos tenido parte de eso. Yo misma, la primera, seguí lo que yo consideraba era lo que debía hacer, pero cuando empecé a profundizar un poquito, eso me di cuenta que eso no era realmente lo que yo quería. Era más bien lo que otros me decían que tenía que ser. Entonces hay una línea muy delgada en eso. Buenas a los que se están uniendo, muchas gracias. Entonces, esta joven o este hombre-mujer o lo que sea, como elija autopercibirse, esta persona, vamos a decir, básicamente lo que está haciendo es repetir constantemente un patrón que vino, obviamente, primero y principal vino de su familia. ¿Por qué? Porque es el mundo inmediato que tiene. Y después cuando empieza a salir al mundo, digamos, cuando empezamos a
congeniar con gente que no necesariamente es la gente de mi familia, de mi entorno inmediato, entonces lo que tenemos es lo que sería el mensaje más de la sociedad, porque digamos, puede venir un mensaje de la familia y ese mensaje de la familia se complementa con el de la sociedad, porque el de la sociedad está vinculado directamente también con el de la familia. ¿Por qué? Porque la sociedad a su vez influencia a la familia. Entonces, lo que pasa es que, digamos, viene en otro packaging, básicamente. La familia te dice, bueno, hija o hijo, tenemos esta vida, y en esta vida hay que trabajar, esta vida hay que casarse, hay que tener hijos, y eso te lo dicen en un marco teóricamente amoroso, cada uno sabrá según cómo haya sido su vida familiar. Algunos no, hay gente que ha tenido suerte en ese sentido, que no ha tenido esa clase de mandato, al menos no de manera directa, pero conozco mucha gente que sí, que si vos no cumplís con esos mandatos, si vos no cumplís con eso, con esa necesidad que ellos te están diciendo, porque en definitiva es una necesidad. La sociedad inculca esto a través de las diferentes generaciones para que se siga repitiendo un cierto patrón, para que las sociedades, sea países, continentes, X, sigan funcionando según sus necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno, necesito mano de obra. Necesito quien vea mis programas, o quien vaya a mi templo, o necesito que se gaste plata, o necesito muchas otras cosas que nada tienen que ver con lo espiritual o con el conocimiento, el autoconocimiento. Entonces, en general, el 99,99% de la sociedad ha pasado por esto, salvo, diría yo, un muy, pero muy, muy reducido porcentaje, que ya ha venido con una misión muy importante y que se traduciría en los maestros, que ya cuando vienen y cuando encarnan ya tienen una misión clara, y lo hacen. Y lo hacen ya desde chiquitos. No es que lo esperan, que aceptan lo que te traen los padres o lo que te dice la sociedad. No, cuestionan inmediatamente. Y algunos dirían, son los índigo. Sí, esos son unos, pero yo hablo de algo más. El índigo viene más bien a destruir lo que se estuvo haciendo. Yo hablo más de una energía ya consciente, no tanto una energía guerrera. Porque el índigo, a pesar de todo, todavía no está del todo consciente. Eso va pasando después, en el tiempo. Es como que el índigo destruye, pero no necesariamente, o cuestiona, o se revela, pero no está del todo consciente. Yo hablo más de una energía propiamente del maestro. Esa es el 0,001% de la población mundial, obviamente, ¿no? Mundial. Y son gente que ha venido con ya una misión muy clara desde el principio, con una idea muy específica de lo que hay que hacer. Y ya no es un cuestionamiento guerrero el que vas a ver,
sino que es un cuestionamiento en todo, es como una revelación amorosa, desde la empatía, no tanto desde un estado guerrillero, digamos. Ese es el primer estadio, digamos. En general, las personas que estamos todas estamos en este estadio en algún punto de nuestras vidas. Y lo que hicimos fue repetir lo que nos dijeron que debíamos hacer. Y no había ninguna situación que nos despertara, que nos despabilara, o que nos golpeara y nos dijera, che, las cosas no son así, no pueden ser así. No había nada que nos hiciera cuestionar porque estábamos adormecidos. Algo pasa entre este y el segundo estadio que genera una necesidad de ver hacia adentro. Y ahí es donde aparece el segundo, que sería el aprendiz o la aprendiz. Acá es cuando recién comenzamos, de una manera, te diría, tímida, o también por ahí superficial, pero a la vez un poco más profundo que el joven o la joven despreocupada. En esta etapa, en este estadio, lo que nos está pasando es que algo se disparó en la última etapa del joven despreocupado o la joven despreocupada que nos hizo temblar, nos sacudió, nos hizo de repente cuestionar qué estábamos haciendo con nuestra vida. Esto pueden ser miles de cosas. Puede ser una enfermedad, puede ser la muerte de alguien, puede ser el caer a fondo en algún tipo de relación importante que hayamos tenido. Tocar el fondo me refiero. Básicamente lo que hay que tener en cuenta en esta situación, algo así, sí, sería acá dicen, es como el camino del héroe. Sí, algo parecido. Estamos en eso, pero todavía es como que estamos medio verdes. Lo importante es que en ese momento, por primera vez, nos importa mirar hacia adentro y ver qué está pasando en mi interior. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué esta situación me afecta? Esta situación X. Ya les digo, los disparadores, lo que haga que aparezca esta segunda fase, pueden ser múltiples cosas. Nombren una y seguro que es eso. Pero tiene que ser algo que sea como un cimbronazo para la persona. Tiene que ser algo que realmente te haga decir qué está pasando, qué estuve haciendo hasta ahora. Tiene que ser ese tipo de situaciones. Y ahí es donde empezamos de alguna manera a cuestionar, a repreguntarnos, a mirar hacia adentro y decir, wow, cuánto desorden, cuánto caos.
No tengo ni idea de quién soy. No tengo idea. Esto, cuando está bien aspectado, nos hace buscar ciertas guías, pero nunca caer en la trampa del maestro que siempre me va a decir lo que tengo que hacer. Porque sin importar en qué estemos, en qué etapa de este camino espiritual estemos, no hay que olvidar que el camino es de uno. Y lo debemos hacer nosotros. ¿Es necesaria una guía? Sí. ¿Por qué? Porque estamos perdidos en este momento. Se nos rompió la brújula, la supuesta brújula que teníamos, que eran creencias y mandatos que venían de la sociedad, de otros. Ahora lo voy a reemplazar esperando que otro me guíe y me diga, me lleve de las narices, porque ojo que a veces cuando igual es muy factible que te pase en algún momento, que caigas bajo falsos gurúes o falsos maestros, les pasa a muchos, o gente que incluso te dice, yo no soy maestro, pero haceme caso. Hola, Shangri-La. Me encanta tu nombre. Es muy lindo. Y gracias por estar acá. Con todo este tema de Instagram, es todo un desafío hacerlos vivos. Como iba diciendo, ojo con eso. ¿Es necesario guías? En el sentido, dentro de lo, obviamente que hablo dentro de lo terrenal, de la gente de carne y hueso, digamos. En un punto sí, hasta cierto punto. Lo que no podemos es depender de esa persona. Como diría la frase, los maestros están para apuntarnos hacia dónde hay que ir, pero no para decirnos qué hacer. Ese es el delicado balance que hay que tener. Ese es el delicado balance que debemos tener y que no siempre, yo he conocido mucha gente que, bueno, se deja llevar mucho. Karina, qué lindo. Igual está muy bueno ese nombre que te pusiste. Shangri-La Health. Está bueno. Me gusta. Y por lo que recuerdo que me contaste que haces, está muy, muy adecuado a lo que estás haciendo. Así que está genial. Volviendo. Hay mucha gente que necesita el guía, el que le diga qué hacer, cómo hacerlo, por qué, para qué. Decime cuál es la nueva canalización para así sé qué hacer. En un punto tenemos que darnos cuenta que nosotros somos los motores de la vida. Entonces, nosotros no podemos ceder el control total del auto a través del cual no nos movilizamos. ¿Es bueno consultar a veces a alguna gente si nos sentimos perdidos en la niebla? Sí, está bien, sería hasta sensato. Pero, ojo con caer en la trampa de depender constantemente de alguien para consultar y que esa persona, ya sea que lo quiera o no, tome comando de nuestras vidas. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. No podemos permitir que nadie
tome comando de nuestra vida. Como dije, una guía, sí. Alguien que cuando estamos perdidos, muy perdidos, sobre todo al principio, nos diga, ¿es por allá? Sí. Pero, eventualmente, tenemos que empezar a decidir nosotros y hacernos cargo de esas decisiones, de sus consecuencias. Y no podemos culpar ni a los maestros ni a los guías, porque si no es como cambiar de mandato. Es como decir, bueno, cambio el mandato que me da la sociedad terrenal por esta persona que es muy espiritual. Pero en definitiva está siguiendo el camino de otro, o las ideas de otro, o las canalizaciones de otro. Nunca estás realmente interiorizándote. Entonces hay que fijarse muy bien si uno va a buscar una guía, desde qué lugar lo va a buscar. ¿Desde un momento de absoluta carencia y dependencia? ¿O solamente quiero que me diga dónde queda el norte y yo sigo por mi camino? Porque a pesar de que haya miles de tropiezos, eso es lo más correcto. Eso es lo que nos hace trabajar nosotros, porque justamente si no estamos cambiando y autoengañándonos por nada, estamos diciendo que cambiamos y que somos muy espirituales, pero en realidad seguimos siguiendo mandatos de otros. ¿Se dan cuenta, no? Por eso les digo, cuidado con eso. Hay mucha persona que trabaja en la autoayuda y mucha gente está con esto de que se siente un poco perdida, termina dejándose llevar de las narices a full. Y eso no está bueno. Como les dije antes, ¿está bueno una guía? Sí, pero no al 100%. Con recato y siempre recordando el camino es mío. Las decisiones vienen de mí. Claro, ¿esto qué implica? Implica tomar responsabilidad. Implica hacernos cargo de todo lo que es ser el creador de nuestra existencia. Si yo me sigo apoyando en otra persona, sea muy espiritual o no, entonces esa persona, yo estoy, digamos, inconscientemente lo que estoy haciendo es buscando un chivo expiatorio. Si lo que pasa no me gusta, tengo a alguien a quien culpar. Si estuviéramos en la primera etapa, diría que fue la etapa de es el gobierno, es la sociedad, es mi vecino, bla, bla, bla. En cambio, en esta segunda etapa, el culpable sería el maestro, obviamente, o el guía, o el canalizador, o el terapeuta, quien escojamos que creemos que tiene una vibración espiritual o mejor que la nuestra. Pero en definitiva nos estaríamos autoengañando. O sea, seguimos buscando a alguien a quien culpar afuera. Cuando en definitiva el que eligió hacerle caso fuimos nosotros. Con esto no estoy diciendo que la persona esté por ahí equivocada dentro de tu consejo, de lo que te aconsejó. Capaz que sí, pero el quien no está preparado para asimilar las consecuencias de ese trayecto somos nosotros. Entonces, por eso digo,
buscar una guía está buena, pero no desde un lugar de dependencia de carencia. Y sí, siempre es uno al final. No importa los maestros, los guías, siempre es uno. Porque en nosotros está todo. Está todo el universo. Ayer estaba leyendo un fragmento de Carl Jung que dice: no te sorprendas por tener el cielo y las estrellas y las aves volando, porque todo en tu interior es un pequeño universo. Entonces, imagínense darle el poder dentro de nuestro universo. No es, digamos que yo no lo aconsejaría. Es básicamente lo más importante. Empezar a hacernos cargo. En esta segunda etapa, lo positivo es que empezamos a tomar conciencia de que hay algo más y buscamos la guía. ¿No es cierto? Buscamos algo o alguien que nos dé alguna pauta, que nos dé algún sentido. Entonces, que nos dé un norte. ¿Por qué? Porque perdimos el norte cuando recibimos el cimbronazo. Lo que no nos damos cuenta es que nosotros tenemos que reacomodarnos y encontrar nuestro norte. Esto hace que aparezca la tercera etapa. La tercera etapa es la etapa que yo le voy a llamar el hechicero o la hechicera. Esta etapa es cuando ya no estamos tan verdes, pero todavía tenemos cositas, tenemos mieditos, tenemos todavía programas de la vieja escuela, pero ya no son programas medianos o lights, son programas profundos. Te diría, me atrevería a decir hasta incluso de tipo kármico, de esos que no se salen así nomás. Pero también, debido a que empezamos a mirar hacia adentro y paulatinamente hemos hecho algún trabajo para hacernos cargo, aunque no nos podamos hacer cargo de todo, empezamos a tener cierto poder, por así decirlo, ya sea a través de técnicas o a través de la meditación o a través de diferentes situaciones, simplemente por ahí vivenciando, pero vivenciando desde otra conciencia. Lo que pasa es que todavía es una conciencia que tiene un pie en cada mundo, ¿no es cierto? Y todavía no se decide. Esto, esta indecisión, no saber para qué lado realmente ir. ¿Por qué? Porque los programas que quedaron son los heavies. Son los más importantes probablemente. Primero uno, obviamente, lo primero que resuelve es lo más superficial. Lo más, ¿cómo te puedo explicar? No sé. Lo más o sea, es bastante individual según la vivencia de cada uno. Pero digamos que lo primero que por ahí resolves es, bueno, decís, decido estudiar tal cosa, no sé, metafísica, vamos a suponer. Entonces, bueno, eso me abre la cabeza y me dice, ok, perfecto, esto ya no sirve, esto ya no me sirve, esto no me sirve, pero ¿por qué? Porque son situaciones que eran más superficiales. Lo que queda
es lo más profundo y lo que más nos va a costar trabajar. Esto hace que haya como un conflicto en nosotros y estemos medio partidos. Esto significa que hay, por un lado, mucho poder porque ya empezamos a trabajar nuestro propio potencial, pero hay todavía una parte de nosotros que no quiere totalmente hacerse cargo, que quiere volver a la normalidad, que quiere volver a ser como antes, despreocupada. ¿Por qué? Porque el ver hacia adentro, así como podemos ver nuestro propio potencial, también vamos a ver nuestra propia negrura existencial. ¿Esto es malo? No. Todos tenemos luz y oscuridad en nosotros, porque somos seres duales. Dentro de lo que es la parte, digamos, de la personalidad, del ego, somos seres duales. Por ende, vamos a tener luz y oscuridad. Es muy fácil encariñarse con la luz, pero también hay que aprender a aceptar el lado oscuro. Nuestro Darth Vader, por así decirlo. Si no aceptamos eso en nuestras vidas, vamos a quedarnos en esa etapa, del hechicero, donde estamos peleando con nosotros mismos y después proyectando esa pelea afuera, en la que por ahí estamos hablando de la espiritualidad o diciendo que somos espirituales, pero bien que después nos salta un programa de la vieja escuela y nos pone en súper evidencia. Entonces, lo importante en esta etapa es empezar a animarnos a ver nuestro Darth Vader, entender a nuestro Darth Vader, entender que está ahí y que va a seguir estando ahí aunque no lo miremos, y que el hecho de no mirarlo es lo que está provocando el problema, esa pelea, esa inestabilidad, lo poco bien encaminado que está el poder que hemos obtenido a través del autoconocimiento, porque no lo estamos utilizando bien. Al no poder aceptar nuestra oscuridad, no estamos integrándonos. Al no poder integrarnos, entonces vamos a estar en pelea. Pelea, 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 pelea. Pelea con nosotros mismos que eventualmente alguien de afuera la va a ligar. Es así. Entonces, es importante en esos casos perderle el miedo a ver hacia adentro. ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué? Porque siempre nos ayudaron a decir, a evadir el tema, ¿no? A sacarlo, a que no sea algo que sea atractivo ver, ¿no es cierto? Por así decirlo, no, porque ¿por qué voy a querer ver eso? No, yo soy luz, yo soy luz. Sí, soy luz, pero también tengo esa oscuridad. ¿Eso quiere decir que solo me tengo que enfocar en lo oscuro? No. También tengo que recordar que soy luz. Pero que esa luz no existiría si no hay una oscuridad. Y por eso debo aceptar esa oscuridad. Debo integrarla a la luz para que empiece a hacerse algo homogéneo y mucho más potente. Porque cuando yo entiendo que todo lo oscuro que estoy repeliendo en mí tuvo su justificación, me perdono, lo acepto,
entonces ahí logro otra conciencia. Logro una conciencia mucho más estable. Y mi potencia, ese poder que estuve adquiriendo en la segunda etapa, va a empezar a ser más eficiente. Y ahí es cuando empieza la última de las etapas, que sería la etapa de el maestro o la maestra. Con esto no estoy hablando de maestros espirituales, porque esos ya están en otra vibración totalmente. Siempre estoy hablando de esto, de esta dimensión. Estoy hablando de ser los maestros de nuestras vidas. El maestro, el verdadero maestro, siempre está en armonía con su luz y con su sombra. Es consciente de ambas y las usa a las dos según convenga. Es una energía de mucha más conciencia y potencia, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? ¿Qué le está dando esa potencia? La conciencia, la aceptación. Yo ya pasé por los otros estadios y ya estuve en conflicto conmigo mismo. Me estuve preguntando todo lo que sentí que tenía que preguntar. Y ahora entro en la última fase, que es de total aceptación de lo que fui y de lo que soy aquí y ahora. No me lamento, no estoy triste, no me quejo, y no lo digo por hacer una apariencia de eso. Gracias a vos, Silvana, por estar acá. No hago de esto una apariencia, porque también está el falso maestro, el que te muestra una careta, pero cuando vos vas tras bastidores, no es nada de eso. No es lo que te está mostrando, digamos. El maestro se muestra genuino siempre. ¿Por qué? Porque, como dije antes, está en armonía con sus dos aspectos. Y ni siquiera viene a enseñarte, no es que te dice, vení vos, que ignorante, que no sabes nada, y yo, el iluminado, iluminada, vengo a sacarte todas las dudas existenciales. No, tampoco. El maestro o la maestra consciente cumple su papel espontáneamente, sin necesidades de flyers o de ningún tipo de cosas. La conciencia en sí misma, esa conciencia de haber aceptado todo en sí mismo, hace que tu vibración sea otra. Entonces vos no necesitas anuncios. La gente se acerca a vos naturalmente y te pregunta cosas, por ejemplo. Y no porque te haya visto en un flyer o en una red social, sino porque ya tu vibración hace que esa persona se acerque y te consulte. Aunque la consulta no sea hiper espiritual, no importa, no se trata tampoco de eso, porque probablemente lo primero que te van a preguntar por ahí puede ser algo nimio, algo X. Lo importante es qué respuesta le das vos y desde qué lugar.
Obviamente, este es el último estadio y generalmente es el que más nos cuesta a todos. Llegar a ese nivel de ser conscientes todo el tiempo, de aceptación, de amor genuino, no de la carencia, de la necesidad, de, ay no, estoy incompleta, bla, 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 bla. No. Ya hay otra vibración, hay otro sentir. Ya si doy, doy porque así lo creo. Y no estoy pensando, uy, estoy perdiendo energía o cosas así. Eso todavía lo estaríamos pensando si estuviéramos en el momento de la tercera etapa, que sería el hechicero o la hechicera. Cuando todavía no tenemos del todo aceptado todo, porque estamos medio en guerra. Todavía estamos con viejos programas. En cambio, el maestro ya pasó por todo eso, ya lo trascendió, ya, ya es simplemente energía encarnada. Y la gente de alguna manera lo siente y lo vivencia. Siempre hablando dentro de lo que es 3D. Obviamente, una vez que uno ya llega a este estadio de normalidad, digamos, de aceptación plena de lo que es la personalidad, el ego, se puede llegar a ir a otras etapas, a otras vibraciones, que ya tendrían que ver con lo álmico. Después podemos entrar en la discusión de cuántas dimensiones hay. Eso, en lo personal, no me gusta mucho hablar de poner como números. Creo que debe haber como infinitas, según las necesidades de las personas o lo que logramos dentro de esa comprensión álmica y dentro de aquello que vamos vivenciando y aceptando y amando. Como dije antes, ¿es algo simple? Y no, pero si fuera simple, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste de venir acá a esta 3D que vive en guerra? Si no es por H, es por B. Y es cuando logramos ese tipo de cosas que, por ejemplo, que logramos ciertos entendimientos de ciertos aspectos de nuestras vidas, que logramos avanzar más. ¿Es simple? No, pero si fuera simple, no tiene chiste. Es así. Si bien nos estamos yendo un poco de esto de la vibración de las cosas son con dolor y con sacrificio, también es cierto que todavía estamos un poco en esa onda, o sea, estamos como mezclados, ¿no es cierto? Es como que la era Piscis y la era Acuario todavía están un poco mezcladas, ¿no? Por un lado nos estamos haciendo cargo de algunas cosas, pero todavía nos queda algo de la era Piscis en la que tenemos mucho miedo y la que queremos ser salvados. ¿No es cierto? Tenemos así esa onda, ese cóctel todavía en nosotros. Como que la era Acuario todavía está un poco verde. Pero bueno, lo importante en esa situación es, sin importar lo que pase afuera, acordarse que la única verdad está en nosotros. ¿Cuál verdad? ¿La verdad que me dice mi mente? No.
porque la mente es fluctuante, es subjetiva, no va a partir de la mente, al menos no de la mente usual de la que solemos apelar. En todo caso, viene de una mente superior cuando logramos conectar con esa mente superior, obviamente. Pero mientras tanto, mientras logramos eso, mientras logramos hacer esa conexión, ese cable, ¿no? Ese hilo plateado para estar más en conexión con una inteligencia superior, ocupémonos de nuestras emociones, ocupémonos de todo lo que tiene que ver con los pensamientos negativos, la densidad, la manera en que estamos decidiendo ver lo que nos está pasando en esta vida, lo que nos pasó antes y lo que nos está pasando ahora. Porque ya creo que ya lo hemos dicho antes, pero este año no es un año cualquiera. Entonces, es importante hacernos cargo. Es importante mirar hacia adentro más que nunca y empezar a armonizarnos, empezar a aceptarnos plenamente. Desde esa aceptación y desde el derrocamiento, por así decirlo, de esos programas que nos están imponiendo un sistema de vida al que no estamos del todo felices, aunque nos parezca muy cómodo ese sistema, no es el sistema que nos está, digamos, que nos está dando lo que supuestamente te dicen o te venden, que es la felicidad. No, ya estoy seguro que más de uno ahí me puede decir que no. Entonces, tenemos que ocuparnos de nosotros, de ver hacia adentro y esa oscuridad, eso que nos da tanto miedo, como decía Marianne Williamson, que muchas veces lo que más tememos en realidad dice no es la oscuridad, sino el ser luz. A veces es como que para algunos es mucho más temeroso aceptar que somos luz, que somos seres limpios, seres maravillosos o increíbles, que creer que somos malas personas o limitados o cualquier otro tipo de adjetivo negativo que se te ocurra en este momento y que venga a tu cabeza enseguida. El primero que se te haya ocurrido, bueno, pensalo porque seguramente ese es el que tenés que trabajar. Bueno, veo que nos estamos acercando, son 53 minutos, así que lo que voy a hacer es pasar al mensaje del día. A ver. Ahí. 1 o 2. A ver si hoy están valientes. 1 o 2. Uno o dos. Bien, 1. Y a ver. Bueno, ya que si tengo tiempo voy a sacar ese también, a ver. A ver qué sale. En el 1. Son muchos los que viven, sueñan
y trabajan para un futuro que quizás ni llegue. Y si llega, no será como ellos lo están ahora proyectando. La previsión y la prudencia, como ellos la llaman, les impide vivir el aquí y el ahora con toda su conciencia. Se olvidan que es hoy el único tiempo que tienen. Cada uno tiene únicamente el día y momento presente. Tú estás ahora con el tiempo que te toca vivir en tus manos y toda tu existencia está aquí ahora. Estás en estos minutos contigo mismo. Cada momento es toda tu existencia. Vivirlo conscientemente es lo más sabio que puedes hacer. Tu sentido común te dirá cuáles son esas pocas previsiones que debes programar para el futuro, entre tus necesidades existenciales. Está interesante. Me gustó. Creo que tiene bastante que ver con lo que estuvimos hablando. A ver qué nos dice el 2. Qué diferente es la vida de quien se ha liberado de las opiniones y juicios ajenos, de la de aquellos que viven pendientes y siempre preocupados por lo que piensan, sienten y dicen los demás. Son muy escasas las personas que se han liberado de esa pesada opresión. Saber con certeza que los juicios ajenos son nada, son humo que desaparece en el viento, es suficiente para sentirse libre de todas las apreciaciones y juicios externos. Quizás sea esta una de las ataduras más frecuentes y más crueles con que se sienten oprimidas muchas personas. Pero se deshace en pedazos en el momento en que eres consciente de que nada exterior afecta ni un ápice de tu ser interno. Libérate pronto de esta pesada esclavitud. Te sentirás nuevo cuando lo hagas. Me gustó. Creo que también tiene mucho que ver justamente con este camino, ¿no es cierto? Que es liberarse de todo esto que es las creencias y los mandatos creados por otros, sobre nosotros. Y empezar a descubrirnos nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Bueno, faltan 2 minutitos, menos en realidad. Así que les agradezco desde ya que estén acá, que me hayan acompañado. Si pueden, por favor, la próxima semana también. Se los agradezco que lo pongan en su agenda. Ahora, como dije antes, Instagram está raro, cambió, no sé, dicen cambió su algoritmo, qué sé yo, bueno. Eso cambia en cómo llega a las personas. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que adaptarse. Ah, mira vos. Y sí, acá dice Shangri-La, muy bueno y tiene que ver con lo que me está pasando este año de cuarentena. Muchas gracias. Y sí, muchas gracias a vos por estar acá. Te invito siempre que quieras a estar acá. Bueno, los que ya me conocen ya saben, o los que ya han visto mis videos, saben que tengo cursos online de flores de Bach, de aromaterapia, de meditación y de la terapia metamórfica. Tengo también otros cursos, tengo sesiones de Reiki también y de otras cosas, de Magnify Healing, de la terapia metamórfica, de flores de Bach. Y bueno, y me voy despidiendo. Nos vemos el próximo miércoles a las 10. Dios sabe con qué tema, pero los espero. Un abrazo y un beso enorme a todos.